Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Antes de morir en Grecia después de que la sangría médica que le practicaron no le curase de su enfermedad, el gran poeta inglés Lord Byron, considerado un héroe entre los griegos, escribió una carta a su banquero, Douglas Skinner, socio de Ramsden & Company, en la que le decía: si dice que tengo que pagar mis bonos, supongo que tendré que pagarlos, pero es muy desconsiderado hacerme pagar las deudas. No tiene ni idea del dolor que me provoca. En la misma carta añadía: debería ser reacio a pagarle al diablo o a cualquier otro acreedor más de 6 peniques por cada libra. Hacerme pagar es propio de verdugos. Mientras, a día de hoy en Grecia, el hashtag This is a Cup, o esto es un golpe de Estado, ha conseguido hacer precisamente esa labor propia de los verdugos de la que hablaba Lord Byron. Y es que tras 17 horas ejerciendo la tortura del submarino y después de que los bancos griegos hayan sido secuestrados y sometidos a una asfixia de liquidez, los verdugos, es decir, la troika, van a servir su venganza en un plato bien frío, ¿verdad, Stacey? Sí, y hablando de sangría, así es como podrían calificarse para muchos las medidas que está tomando la troika contra Grecia. Lord Byron murió como consecuencia de la sangría que se le practicó y ahora los griegos, que sienten gran admiración por él, también están muriendo por culpa de esta sangría. Por cierto, hay que recordar que el único recuerdo que hay de Lord Byron en el rincón de los poetas de la abadía de Westminster es una pequeña placa que le dedicó el pueblo inglés 145 años después de su muerte, porque en su momento se pensaba que era una persona de dudosa moralidad. El caso es que Grecia ha alcanzado una especie de acuerdo con sus acreedores, aunque a mí me parece que no es más que de cara a la galería, porque el 15 de julio los franceses se van de vacaciones. Grecia ha creado un fondo de 50.000 millones de euros al que supuestamente deberían transferirse los activos públicos que se liquidarían y con el dinero obtenido de las ventas permitirían saldar parte de la deuda y que los bancos siguieran operativos. Vamos a ver un titular de The Wall Street Journal publicado en el 2011. Una Grecia enferma intenta vender sus activos nacionales. Como digo, eso fue en el 2011, cuando ya intentaron vender activos por valor de 50.000 millones de euros. Lo que pasa es que nadie los compró porque las leyes nacionales del Estado soberano de Grecia hacen muy difícil estas adquisiciones. Por ejemplo, mucha gente ha intentado comprar propiedades del Estado situadas en la costa, pero se han topado con la legislación local, que pone trabas al desarrollo urbanístico, por lo que los terrenos en realidad no valen tanto. Incluso hay una ley que establece que cualquiera que pueda demostrar que esos territorios eran suyos antes de 1915 puede evitar que se construya. En definitiva, este fondo de activos públicos por valor de 50.000 millones de euros me parece espurio. Ya se ha intentado, ya ha fracasado y realmente no existe. No, el nuevo fondo invalida todas esas leyes. Ya sabemos que los financistas y los banqueros se dedican a reescribir las leyes para favorecer sus intereses. Por eso en la crisis financiera del 2008 no hubo ni un solo banquero que fuera a la cárcel, porque hicieron lo mismo que en la crisis de ahorros y préstamos de los años 80, durante la cual cambiaron las leyes para no tener que ir a prisión. Y con la crisis del 2008 han hecho lo mismo, modificar la legislación para no acabar entre rejas. Ya trataron de robar los activos griegos con anterioridad, lo que pasa es que las leyes se lo prohibieron. Pero ahora, la troika ha reescrito esas leyes para que eso no vuelva a pasar. En lugar de que Grecia abandone la Unión Europea, los que están abandonando Grecia son los activos griegos. Es decir, que el país heleno ya no dispone de esos activos que generan ingresos, que se están vendiendo a los fondos de cobertura, el BCE y los banqueros de todo el mundo. Y yo, sinceramente, no sé cómo va a lidiar con esto Syriza, el partido del gobierno. El caso es que el domingo por la noche se llegó a un punto de tensión. Todo el mundo estaba asustado en la calle, la gente gritaba en Twitter, algunos defendían a los acreedores. Pero me gustaría centrar la atención en una política alemana que ha insistido en algo de lo que nadie habla, solo ella y nosotros. Señora canciller, cambie de política antes de que sea demasiado tarde. Se trata de una carta abierta escrita por Sarah Wagenknecht dirigida a Angela Merkel y publicada en el Bild. En el año 2010 Grecia estaba en quiebra. Por entonces ya estaba claro que el país no podría pagar la deuda. Y a pesar de ello, señora canciller, usted decidió aceptar en nombre de Alemania y del resto de países de la eurozona las obligaciones de la deuda griega, ahorrándoles pérdidas a los bancos y fondos de cobertura por valor de miles de millones de euros. Sin embargo, para los contribuyentes europeos, que en ningún momento fueron preguntados al respecto, esta decisión fue un error garrafal. Estaba claro, desde el principio, que perderíamos gran parte de nuestro dinero. Yo misma y otros parlamentarios de la izquierda se lo hicimos notar en el Bundestag. Pero usted no nos hizo caso. Si recuerdas, al inicio de esta crisis, toda la deuda era privada.
Grecia les debía dinero a los bancos, que le habían prestado dinero a veces a intereses por debajo del 5%, los mismos que le aplicaban a Alemania, aún a sabiendas del déficit fiscal de Grecia y de sus problemas a la hora de recaudar impuestos. Y luego, Angela Merkel, en nombre de la Unión Europea, transfirió esos préstamos del Deutsche Bank, de BNP Paribas y de los demás bancos europeos a los contribuyentes del viejo continente, convirtiendo el problema en una cuestión de deuda soberana y, por tanto, de toda la Unión Europea, que podría venirse abajo. Para apalear a Grecia y quedarse con sus activos. Como llevo diciendo desde el principio, nos encontramos ante una situación típica de compra apalancada. En los últimos 3 años le han concedido a Grecia 84.000 millones de euros y ahora están añadiendo 50.000 millones en activos a una cuenta separada para venderlos. Unos activos que van a reportarles 150.000 millones, por lo que podrán pagar los 84.000 millones y todavía les quedarán más de 60.000 millones en beneficios. Es lo mismo que si Carl Icahn comprara Amway o que si Ivan Bayevsky adquiriera cualquier otra empresa. Se trata de una compra apalancada. Está claro desde el principio. La economía de Grecia movía 250.000 o 300.000 millones de dólares, por lo que era lo suficientemente grande como para que la comunidad de los fondos de cobertura, con John Paulson a la cabeza y con la colaboración de Papandreou y de Lord Blankfein de Goldman Sachs, manipulara las cuentas e introdujera a Grecia en el euro de manera fraudulenta. Lo hicieron porque sabían que un día llegarían precisamente a esto, a un acuerdo para efectuar la compra apalancada del país y quedarse con sus activos. Unos activos que luego utilizarían como garantía para conseguir el préstamo. Ahora ese préstamo ya lo tienen y con él han comprado el país y vendido sus activos, recibiendo mucho más de esos 50.000 millones para pagar el préstamo. Grecia se ha convertido en la nueva Kraft, que acaba de ser absorbida. Se parece a cualquier empresa que se divida y se venda en pedazos. Fíjate en el poder que han alcanzado los fondos de cobertura. Ahora son capaces de ir a por un país como Grecia, que antes de que se cortara en pedazos, solo movía el doble de dinero que Apple. ¿Cuál será el próximo país que intenten destrozar? Probablemente otro de la eurozona. Italia tiene 2.400 toneladas de oro. Así que puede ser un objetivo interesante para esas compras apalancadas que lleva a cabo la comunidad bancaria internacional. Vamos a centrarnos en muchos de los comentarios del público y de los internautas que no hacen más que defender a los acreedores y que se han convencido de que toda la obligación moral recae en el deudor, al igual que le pasaba a Lord Byron, un famoso deudor al que ni siquiera le hicieron una placa en la abadía de Westminster hasta 145 años después de su muerte. La realidad es que a quien le corresponde evaluar el riesgo es al acreedor. Y ahora todos los acreedores se refugian en la ignorancia, como los bancos, por ejemplo, Goldman Sachs y los fondos de cobertura que le prestaron a Grecia y que ahora dicen, no teníamos ni idea de que estaban tan endeudados y de que tenían déficit. No sabíamos que había tanta corrupción y que no estaban recaudando bien los impuestos. Y sin embargo, cuando Angela Merkel y la Troika asumieron toda esa deuda privada, sí que conocían la contabilidad manipulada, que permitió que Grecia entrara en la Unión Monetaria. Así pues, sabían el peligro al que se enfrentaban. El riesgo moral debería ser suyo. Ellos son los que deben ser conscientes del riesgo que toman. Y si ahora no pagan las consecuencias, seguirán haciendo lo mismo en el futuro. Prestarle dinero a alguien que saben que no lo puede devolver. Es una compra apalancada. Sabían desde el principio que podrían subvertir al sistema por la vía política. Mira, hay otra cosa que me gustaría decir. La Troika tiene derecho preferencial sobre la venta de los activos griegos. Ahora bien, yo también tengo un fondo. ¿Por qué no tengo derecho yo a comprar esos activos griegos a precios irrisorios? ¿Por qué se me está discriminando? Eso es incuestionable. Me voy a poner en pie de guerra contra Merkel, que ha decidido vender los activos griegos discriminando a mi fondo. Señora Merkel, ahora tiene que enfrentarse a mí, no a esos torpes políticos de izquierdas. Se enfrenta al dueño de ese fondo. Y ese sí que es un enemigo de verdad. Hablo en serio.
Me está llevando por el mal camino. ¿Qué pasa? ¿Que ella sí que puede quedarse con los activos de Grecia a precios de risa y mi fondo no? Bueno, ¿Quién demonios se cree Max, que es? vamos a ver qué más dice la alemana Sarah Wagenknecht en su carta. Grecia no necesita otro paquete de ayuda solamente para pagar la deuda antigua con deuda nueva, necesita es. una quita. Bla, bla, bla. Y luego ya habla de Alemania. En fin, me gustaría pasar a otro titular muy parecido al que acabamos de ver y que describe las políticas financieras neoliberales. Me voy a Berlín. Ja, ja, ja. En el 2008, la Asociación Discográfica de Estados Unidos pagó a sus abogados más de 16 millones de dólares para acabar recuperando tan solo 391.000. El plan de negocio de la Asociación Discográfica de Estados Unidos es aún peor de lo que yo pensaba. En el 2008, la Asociación Discográfica de Estados Unidos pagó 9.364.901 dólares a Holmes, Roberts & Owen, más de 7 millones a Jenner & Block y más de 1,25 millones a Cravath, Swaine & Moore para llevar adelante sus demandas por violación de los derechos de autor y recuperar la paupérrima cifra de 391.000 dólares, aunque recurrieron a los servicios de muchos despachos de abogados más. Estos solo fueron 3 de los 5 más importantes. ¡Qué vergüenza! Pues bien, eso es lo mismo que está pasando en el tema que nos ocupa. Están utilizando una enorme cantidad de capital político, financiero y moral para perseguir esta deuda griega, lo que hará que acaben gastando 65 millones de dólares para recuperar 1,3 millones, como le ha ocurrido a la Asociación Discográfica de Estados Unidos. Todas las deudas serán trasladadas al dominio público para que las pague el contribuyente, mientras que en el otro lado las ganancias de capital que se generen las absorberán exclusivamente los dueños de los fondos. Por eso no entiendo por qué se le está excluyendo a mi fondo de todo esto. Su plan es el siguiente: hacerse con un país como Grecia, venderse los activos a sí mismo y luego volverlos a vender para conseguir pingües beneficios. Han juntado los fondos de cobertura con el oportunismo político. Hasta Mussolini se ruborizaría si pudiera verlo. Pero insisto, ¿por qué me excluyen a mí? Yo también tengo un fondo. ¿Por qué no puedo participar? Estos 50.000 millones en activos llevan 100 años a la venta y nadie está interesado en comprarlos. Pero lo mismo pasa con... Mira, créeme, van a provocar una catástrofe. Señora Merkel, no imagina lo enfadado que estoy. En fin, no te pierdas la segunda parte. Hasta luego. No se pierda la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Adam Leonard, fundador y director general de la plataforma de intercambio de criptodivisas y de etiqueta blanca BlockX. Adam, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Muy bien, antes de profundizar en el tema, usted está adquiriendo una fama notable en el sector de la tecnología financiera de East London. En todo el mundo estamos viendo que los acuerdos financieros siguen haciéndose a la antigua usanza, como es el caso de Grecia. Se trata de llegar a un consenso, se gritan los unos a los otros, el euro parece una divisa repleta de imperfecciones. Por su parte, el Bitcoin se creó en el 2008-2009 y está ganando cada vez más adeptos. ¿Cree usted que el mercado de las criptodivisas puede en algún momento eclipsar los viejos sistemas y entrar en una nueva era financiera? Le escuchamos. Sí, estoy convencido de ello. Una de las razones por las que aún no se ha adoptado de forma mayoritaria es porque quienes lo propusieron no fueron ni los bancos ni los gobiernos. Todos los gobiernos pretenden sustituir el dinero fiat con su propia forma de dinero digital para poder hacer un mejor seguimiento. El Bitcoin surgió prácticamente de la nada, de manera casi espontánea en el éter. Sus primeros partidarios se volvieron locos y se abalanzaron sobre él. Y ahora los bancos también empiezan a adoptarlo, aunque no creo que sean conscientes de las posibilidades que ofrece. En fin, vamos a hablar de su empresa. Háblenos de la prueba de concepto de la plataforma de intercambio de divisas Xstock.io. Sí, Xstock.io es una plataforma construida para operaciones del Forex. Del mercado de divisas. Exacto. Incluso para operadores a corto plazo. Para cualquier persona que opere con los cambios de precio y volatilidad y que no desee acumular divisas demasiado tiempo. Por tanto, no se trata de una plataforma de intercambio de criptodivisas convencional en la que la gente compra, acumula durante un tiempo
y luego gasta en otro lugar. El mercado de divisas mueve aproximadamente 5 billones al día, mientras que el PBI mundial ronda los 60 billones, lo que significa que cada poco tiempo el Forex mueve el equivalente a toda la economía del planeta. Se trata del mayor mercado del mundo. Sí. Y está dominado por las operaciones a corto plazo. Y ustedes pretenden adentrarse precisamente en ese mercado. Sí, nosotros consideramos a ese mercado como un proveedor y luego nosotros abastecemos al resto de empresas minoristas con stock como prueba de concepto. Se trata de una forma estupenda de hacer llegar el mensaje a los consumidores y de que estos puedan adoptarlo. En cierto modo, la comunidad de las criptodivisas deja de lado todo lo que tiene que ver con el marketing y servicio al cliente. Lo único que puede hacer la gente es acudir a Reddit o a Twitter. En cambio, las empresas minoristas requieren algo más de atención. Les gusta que haya alguien al otro lado del teléfono que resuelva sus dudas. O sea, que su tecnología es la que se esconde detrás de muchas de las plataformas de intercambio de divisas. Cuando vemos una web en la que se hace alusión al Forex y nos inscribimos en ella, es posible que detrás esté la tecnología que han diseñado ustedes. Sí. Hay varias plataformas de intercambio de criptodivisas que permiten cambiar bitcoins por el resto de divisas alternativas, mientras que en su plataforma las criptodivisas se cambiarán directamente por dinero fiat. Sí. Suena muy interesante porque habitualmente se intercambian criptodivisas entre sí, como en ShapeShift, donde pueden cambiarse bitcoins por Dogecoins o Starcoins. En cambio, en su plataforma pueden intercambiarse las diferentes divisas del mundo por bitcoins y divisas alternativas. Sí, aunque no serán todas las divisas fiat, solo las de los mercados principales. Empezaremos con el euro, luego con las divisas china y japonesa. No ha mencionado el dólar. ¿Es por culpa de que Estados Unidos sea un país con una regulación tan estricta? Sí, de momento no vamos a entrar en el mercado estadounidense. Mucha gente sostiene que Estados Unidos se está perdiendo esta oleada de innovación que suponen las criptodivisas y que está arrasando con todo. Sí. ¿Es Londres el lugar más dinámico para la tecnología financiera? Sí, sin ninguna duda. ¿De verdad? Londres es la ciudad donde hay más apoyo al sector. Los bancos aún no han mostrado todo el interés que deberían. Pero lo que está claro es que Londres es la capital del sector. En San Francisco hay mucho dinero, muchas empresas de capital de riesgo. Pero estas empresas no saben qué hacer con el dinero. Es muy interesante que la capital sea Londres. Ya he contado en muchas ocasiones que muchos países y bancos externalizan sus actividades sospechosas, entre comillas, a Londres porque el sector de la tecnología financiera está muy desarrollado y la regulación no es tan estricta como en Estados Unidos. De hecho, existe un arbitraje normativo entre Estados Unidos y el Reino Unido. O sea, que al final gran parte del volumen llega desde la City de Londres. Yo me he mostrado crítico al respecto porque, de algún modo, esa tecnología se utiliza para encubrir actividades ilegales en el más amplio sentido de la palabra. Ahora bien, tampoco podemos olvidar que hay una serie de expertos tecnológicos y una infraestructura impresionantes. Y si hay un sector que quiere mantener ese estatus es el sector de la tecnología financiera, que ha tomado conciencia del potencial de las criptodivisas y que sabe que pueden ser el futuro. Por eso se invierte tanto en los proyectos de tecnología financiera que se hacen en Londres. El año que viene se celebran las elecciones municipales y Josh Galloway ha creado... La cadena del alcalde. Exacto. Se trata de incorporar el presupuesto de 17.000 millones de libras de la ciudad de Londres que el alcalde controla a la cadena de bloques. Llevamos tiempo trabajando con Josh para conseguirlo. Sí. ¿Qué le parece la idea? Estupenda. A mucha gente puede darle miedo, pero es una idea fabulosa. Está teniendo una buena acogida en las encuestas. Usted es uno de los protagonistas del sector de la tecnología financiera de Londres, pero en cambio a Josh Galloway no se le percibe como la típica persona que siempre está a la última en lo que a tecnología financiera o bancaria se refiere. Es un socialista de la vieja escuela, por así decir. Un hombre trabajador y tradicionalmente laborista. ¿Puede funcionar ese matrimonio? Claro que sí. Por supuesto. Si dejamos de lado toda su complejidad tecnológica y a nivel de infraestructura, la cadena de bloques es un concepto muy sencillo. El libro abierto es una idea que puede entender cualquiera.
Todas las transacciones están abiertas al público, así que no se puede ocultar nada. Es transparente. Sí. Nosotros hemos calculado para el presupuesto un ahorro aproximado del 5% anual, lo que equivale a casi 900 millones de libras que podrían utilizarse para... Yo no creo que el ahorro vaya a venir tanto de ese porcentaje como del hecho de que se sepa quién y en qué se gasta el dinero. Bueno, es lo mismo. Quién le envía dinero a quién, etcétera. Eso permite ahorrar mucho más dinero que la tecnología como tal. Desincentivará el fraude. Sí, sí. Y eso podría ahorrar mucho dinero. Sí. Muy bien, vamos a hablar más de su tecnología que también sirve para entregar los activos a los clientes. ¿En qué se diferencia de otras plataformas de intercambio de divisas? ¿Cuáles son sus clientes principales? Cuéntenos brevemente. Los clientes de Xstock.io son los operadores minoristas. Normalmente un operador del mercado de divisas que introduce su propia divisa, opera con otra y luego se lleva la divisa original. Nunca tratará de comprar un yen y quedárselo. Al final lo que retirará será su propia divisa. Así pues, la diferencia entre nuestra plataforma de intercambio de divisas y las demás es que el cliente puede recibir el activo con el que esté intercambiando su divisa. Es decir, que si un cliente intercambia su divisa con el Starcoin, podrán entregársele Starcoins. No tiene por qué dejarlo en la plataforma, convertirlo a su divisa fiat y luego hacer una transferencia para retirarlo. Nosotros ofrecemos la posibilidad de elegir o bien hacer la retirada en la divisa del cliente o bien que se le haga entrega del otro activo con el que la intercambia. Esta es, por tanto, la primera vez que alguien puede utilizar dinero fiat para comprar Starcoins. Si usted lo dice, sí. Eso creo, y es tan fácil como eso. Sí, y todo viene de... Creo que ahora hay que pasar primero por el Bitcoin y luego ya pueden conseguirse Starcoins. Sí. En cambio, ahora cualquiera que tenga euros, libras o yenes puede ir a su web, que es Xstock.io. Xstock.io y comprar Starcoins ya mismo. Exacto, con la tarjeta de crédito. ¿Con la tarjeta de crédito? Sí, de momento con tarjeta de crédito mediante transferencia bancaria. Estamos trabajando en otros sistemas de pago alternativos, pero... ¿Sabía que vamos a abrir los laboratorios del Starcoin aquí en Shoreditch High Street? En busca de una nueva sede en Londres. Exacto, vamos a abrir una gran oficina. En fin, ¿qué va a ocurrir el próximo 15 de agosto? Veo que van a incorporar a los clientes de etiqueta blanca. ¿Qué quiere decir eso? Aunque, bueno, creo que ya ha hablado un poco al respecto. ¿Cuánto tiempo lleva operativa su empresa? El proyecto empezó hace un año. Primero hablamos con los operadores del mercado de divisas para saber si estarían interesados en las criptodivisas, que para nosotros era algo natural, habida cuenta de la volatilidad que hay y de la no necesidad de apalancarse para conseguir beneficios rápidos. ¿Diseñan ustedes sus propios programas o adaptan los programas ya existentes para sus fines? Todo lo que es gestión del back office y el motor inteligente lo hacemos nosotros. No tenemos licencia como institución dedicada al dinero electrónico. Por eso utilizamos una plataforma de pago seguro. El único procesador de pagos que permite invertir cantidades del orden de las miles de libras con total seguridad. Los demás procesadores de pago tienen tanto miedo de las criptodivisas que poseen unos niveles de depósito muy limitados que no resultan de interés para el operador medio. Así pues, esa tecnología mejorada realiza la conversión del dinero fiat a nuestra propia plataforma a través de una interfaz de programación de aplicaciones que, eso sí, no es nuestra. Pero lo que utiliza el sector de las operaciones, lo que nuestros clientes reconocen, eso sí que lo hemos hecho nosotros. ¿Cuántos ingenieros tienen en plantilla? Al principio teníamos 5 y ahora hemos contratado a 3 más. Somos un equipo pequeño que lleva en construcción desde hace 9 meses. Ya veo. Del capital semilla que recaudan, ¿cuánto va a parar a los ingenieros? ¿El 100%? Ahora nos encontramos en la primera fase de recaudación. Entiendo. Hasta ahora lo hemos hecho todo con nuestro propio dinero. Ya, pero... Hemos vendido muchos activos. ¿En serio? Ahora ya no conduzco, tengo que ir andando a todas partes. ¿Ha vendido su sangre en algún banco de sangre? Sí, no sé si aquí se puede, en Estados Unidos sí. En Hollywood se hace eso para recaudar dinero para las películas. Sí. En Londres se hace para recaudar dinero y crear una nueva empresa. Sí, eso es, sí.
Sí, eso pasa. Y ahora están en pleno proceso de recaudación de capital semilla. Por cierto, permítame que insista, en su plataforma pueden comprarse Starcoins con cualquier divisa fiat. Sí. ¿Cómo está el tema de la competitividad en el mercado de divisas? Porque ese mercado es el más competitivo que hay. ¿Cómo se diferencian ustedes? ¿Se benefician de la ventaja del precursor? Tanto el mercado de las divisas como el de las criptodivisas son muy competitivos y pueden intercambiarse bitcoins en un montón de plataformas. Debe de haber algo así como 1.500 plataformas dedicadas al mercado de divisas. Y nosotros nos situamos un poco a medio camino entre el Forex tradicional y el mercado de las criptodivisas. Lo que ofrecemos de novedoso al mercado de divisas es que los activos pueden entregarse sin necesidad de depender de un operador marginal para ganar dinero rápido. Además, la clase de activos disponibles es muy diferente y no se puede conseguir en las plataformas habituales por culpa de la normativa que impide crear un mercado de verdad. Parece una idea muy estudiada. Han hecho pasar un hilo a través de una aguja muy fina con toda la precisión del mundo. En fin, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a Adam Leonard de BlockX. Para contactar con nosotros, escríbanos en Twitter a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Lo inglés 145 años después de su muerte, porque en su momento se pensaba que era una persona de dudosa moralidad. El caso es que Grecia ha alcanzado una especie de acuerdo con sus acreedores, aunque a mí me parece que no es más que de cara a la galería, porque el 15 de julio los franceses se van de vacaciones. Grecia ha creado un fondo de 50.000 millones de euros al que supuestamente deberían transferirse los activos públicos que se liquidarían y con el dinero obtenido de las ventas permitirían saldar. Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Antes de morir en Grecia después de que la sangría médica que le practicaron no le curase de su enfermedad, el gran poeta inglés Lord Byron, considerado un héroe entre los griegos, escribió una carta a su banquero, Douglas Kinnert, socio de Ramsden & Company, en la que le decía: si dice que tengo que pagar mis bonos, supongo que tendré que pagarlos, pero es muy desconsiderado hacerme pagar las deudas. No tiene ni idea del dolor que me provoca. En la misma carta añadía: debería ser reacio a pagarle al diablo o a cualquier otro acreedor más de 6 peniques por cada libra. Hacerme pagar es propio de verdugo. Mientras, a día de hoy en Grecia el hashtag This is a Coup, o esto es un golpe de Estado, ha conseguido hacer precisamente esa labor propia de los verdugos de la que hablaba Lord Byron. Y es que tras 17 horas ejerciendo la tortura del submarino y después de que los bancos griegos hayan sido secuestrados y sometidos a una asfixia de liquidez, los verdugos, es decir, dar parte de la deuda y que los bancos siguieran operativos. Vamos a ver un titular de The Wall Street Journal publicado en el 2011. Una Grecia enferma intenta vender sus activos nacionales. Como digo, eso fue en el 2011, cuando ya intentaron vender activos por valor de 50.000 millones de euros. Lo que pasa es que nadie los compró porque las leyes nacionales del Estado soberano de Grecia hacen muy difíciles estas adquisiciones. Por ejemplo, mucha gente ha intentado comprar propiedades del Estado situadas en la costa, pero se han topado con la legislación local, que pone trabas al desarrollo urbanístico. y la troika van a servir su venganza en un plato bien frío, ¿verdad, Stacey? Sí, y hablando de sangría, así es como podrían calificarse para muchos las medidas que está tomando la troika contra Grecia. Lord Byron murió como consecuencia de la sangría que se le practicó y ahora los griegos, que sienten gran admiración por él, también están muriendo por culpa de esta sangría. Por cierto, hay que recordar que el único recuerdo que hay de Lord Byron en el rincón de los poetas de la abadía de Westminster es una pequeña placa que le dedicó el pueblo